¿Qué importa? Eso es... Ya la otra parte que vimos de Linus y Pauling, además ya está grabada. Entonces, vamos a hablar aquí esta partecita. Bien. Ajuste inducido, descrito por Daniel Kostler en 58, nos habla de que el estado de transición obtenido se da principalmente por ese estrés al cual se somete el sustrato una vez llega a la enzima. Entonces, la enzima actúa como un molde que cambia su conformación para favorecer, para permitir un incremento digamos, en la cantidad del estrés que sufre el sustrato. Y entonces ven que el sustrato y la enzima se distorsionan ambos. Entonces, la idea que ustedes tenían, o que alguien me ha comentado ahí que decía que el ajuste inducido es que el sustrato modifica la enzima, no es del todo cierta. Lo que sí en realidad ocurre es de que cuando el sustrato llega a la enzima, digamos, es un molde por medio del cual incrementa el contacto del sustrato con esta misma enzima y eso aumenta, digamos, el estrés o la cantidad de energía dentro de los enlaces del sustrato que lo mueven a debilitar y romper algunos enlaces que son cruciales para la misma y entonces en ese momento también él sufre un cambio conformacional. Ese cambio conformacional incrementa la interacción durante el estado de transición. ¿Ven? Ven que el estado de transición, la interacción es completamente activa y luego, a medida que pasa el tiempo, ya digamos, lo que hace la enzima es actuar como un molde, cambiando también su conformación para aumentar la interacción adecuada para que el sustrato comience a cambiar mucho más eficientemente. Eso lleva entonces a que haya un ajuste inducido, mediado por el sustrato y por la misma enzima buscando la manera de obtener ese estado de transición. Y luego, de esa manera, el sustrato sale ya transformado en producto estable y deja la enzima. La enzima recupera su estructura tridimensional, su estructura terciaria, su estructura nativa. Vean que en ese caso, lo único que hizo la enzima fue transformarse para poder actuar como molde para incrementar las interacciones y el debilitamiento de enlaces dentro del sustrato o los sustratos que entren y favorecer el estado de transición. ¿Ahora sí entendieron, chicos? O sea que la enzima cambia un poco su conformación estructural para adaptarse a los sustratos y viceversa. Digamos, no adaptarse al sustrato. El sustrato llega a la enzima, ¿bien? La enzima lo que hace es que comienza a actuar como un molde, a moverse para favorecer la interacción y la orientación adecuada para que la reacción química se dé en su superficie. Eso hace de que el sustrato también tenga que aumentar esos enlaces, ese debilitamiento de enlaces cruciales y eso modifica también la conformación del sustrato. ¿Ven? Eso lo lleva más hacia un estado de transición mucho más afín a la enzima. Entonces la enzima busca ese estado de transición, ese incremento de energía. Es como cuando usted toma en sus manos y aplica fuerza para romper una cáscara de nuez. Lo mismo, ¿bien? Se aplica fuerza para poder romper esa cáscara, ¿bien? Es exactamente lo mismo. Entonces la enzima aplica, entre comillas, fuerza, el sustrato cambia su conformación por ese estrés sometido y también cambia su conformación y en ese momento él se convierte o pasa a su estado de transición y de ahí es inevitable que llegue a ser producto porque ya se ha suministrado una cierta energía. Experimentalmente se ha notado que cuando el sustrato llega a la enzima, la enzima cambia su conformación, el sustrato también cambia su orientación para favorecer las reacciones y eso permite la obtención de un estado de transición y posteriormente la obtención del producto. Es el modelo que más soporte experimental tiene, porque los estudios de estructura tridimensional de las proteínas y de estudios de movimiento químico de cinética muestran ese cambio conformacional. Los modelos de llave y cerradura, digamos que explican ciertas características de la enzima, pero no tienen el soporte experimental que tiene el modelo de ajuste inducido. ¿Otra duda, otra pregunta que tengan, chicos? ¿No hay dudas? No, profe. Muy bien, chicos. Entonces, aquí tienen ustedes un videito pequeño, espero que lo vean. Es un video bastante sencillo que muestra, digamos, de una manera bastante representativa por los dos tipos de modelos enzimáticos. Bien. Hablan de que las proteínas son, digamos, catalizan reacciones metabólicas
que involucran la producción de sustrato en producto. Es un pequeño resumen, ¿cierto? Pero para que ustedes sepan que esos modelos ya de cerradura y modelos de ajuste inducido tienen ya un trasfondo a nivel de bioquímica un poco más profundo. Ven que se hablan ya de interacciones, y esos son residuos de aminoácidos interaccionando con como tal como el sustrato. Ven que ya la idea de unión, llave y cerradura o de ajuste inducido no es un concepto ya un poquito más abstracto. Ya lo que en realidad está ocurriendo es un fenómeno de interacciones, ¿bien? Y de obtención siempre del estado de transición, que es vital para entender la parte de lo que es la parte enzimática, ¿bien? Bueno, entonces, eso por un lado. Por el otro, lo que les quería comentar era principalmente esto, estabilización durante el estado de transición. ¿Cómo, digamos, cómo lo que en realidad ocurre en el complejo enzima de estado de transición es un fenómeno digamos, que facilita la reacción química? Es debido a que la unión enzima-sustrato comienza a reducir la energía de activación, primero porque el complejo enzima-sustrato mantiene al sustrato en una orientación correcta. Es algo que ustedes ya tienen que ir interiorizando. Orientación. Es decir, la enzima juega a mover en la superficie del sitio activo a este sustrato para que él esté en una orientación correcta que permita la reacción química. La unión enzima-sustrato desplaza el agua del sustrato, facilitando su conversión a producto por interacciones débiles. Esa es otra cosa que ustedes tienen que saber. ¿Bien? Recuerden que muchas enzimas y muchas proteínas globulares están en un medio acuoso, empiecen en el caso metabólico, en nuestro caso como tal. Entonces, la unión enzima-sustrato desplaza agua del sustrato o a su alrededor, y eso facilita la unión por interacciones débiles de enzima-sustrato. Y las interacciones débiles en el complejo enzima-sustrato compensan cualquier situación termodinámicamente inestable en la transformación de sustrato a producto. Las interacciones no covalentes facilitan, ¿cierto?, que existan lugares donde hay una unión específica del sustrato y hay lugares donde existe una mayor actividad catalítica. De hecho, lo que ocurre en el sitio activo es que siempre se van a favorecer estas interacciones no covalentes. Y depende, obviamente, de dónde, o digamos, la polaridad específica del sustrato o de ciertas regiones del sustrato. Bien, porque no piensen que el sustrato va a tener un solo punto de unión o de anclaje. Van a haber varios, inclusive, puntos de unión. Por ejemplo, en ciertas partes de la enzima hay lugares donde se conocen como bolsas hidrofóbicas, donde ocurren una mayor cantidad de interacciones hidrófobas. Y una región de sustrato donde exista un grupo apolar, ahí es donde va a quedar unido. Lo mismo, van a haber lugares donde existan interacciones polares, ¿cierto?, que son residuos aminoácidos que tienen grupos polares que interaccionan con grupos de cargas diferentes. Entonces, esas interacciones no covalentes facilitan siempre estas tres condiciones de activación: una orientación correcta del sustrato, desplazamiento de agua del mismo y compensar cualquier situación que sea inestable al nivel del complejo enzima-sustrato. Entonces, eso facilita que el estado de transición se dé de una manera mucho más apropiada. Miren, este es otro ejemplo de unión al sitio activo de una molécula proteínica. Esta que está acá es la enzima, la superficie del sitio activo. Y miren que hay una región apolar y una región polar en el sustrato. Entonces, aquí va a haber un bolsillo hidrofóbico o bolsillo de unión de la región apolar. Miren, y se favorecen las interacciones no polares. Miren que la molécula comienza a tener una orientación específica dentro de la molécula. Eso facilita el anclaje por otros residuos y facilita también la interacción para obtener, digámoslo así, la reacción química normal. Entonces vean cómo la unión es facilitada por estas interacciones no covalentes. Bien. Bueno, ya para ir concluyendo, chicos, voy a hablar de los tres mecanismos catalíticos que aumentan la velocidad química de una reacción, ¿cierto? Son tres mecanismos específicos, vamos a hablar de cada uno de ellos y ya pues con eso concluimos. Entonces, los mecanismos catalíticos son aquellos mediante el cual la enzima reduce la energía de activación. ¿Cuáles son esos tres mecanismos?
catálisis ácido-base, catálisis covalente y catálisis por iones metálicos. Bien, la catálisis ácido-base, la enzima participa en una transferencia de protones desde o hacia el sustrato. La catálisis covalente es la creación de un enlace covalente transitorio, o la palabra, entre la enzima y el sustrato. Y catálisis por iones metálicos, que son iones metálicos, calcio, magnesio, que son de carácter divalente positivo, también llamados cofactores, es un término que ustedes de pronto van a saber ahora más adelantico, que actúan de varias formas en una reacción catalítica. A, orientando el sustrato en una forma correcta, vuelve el término orientación. B, estabilizando cargas eléctricas durante el estado de transición. C, favoreciendo reacciones de óxido-reducción. O D, cambiando la polaridad de los enlaces. Aquí tenemos un esquema. Este esquema lo he sacado de la Fedducci, la bioquímica de Fedducci, quienes de pronto lo quieran revisar. Observen cómo, digamos, tenemos aquí los tres mecanismos catalíticos. El mecanismo de catálisis de ácido-base es una transferencia de protones. Ven que, por ejemplo, aquí tenemos el sustrato, ¿ven? Es esta proteína. Esta es la enzima y el sitio activo de la enzima. Tenemos un residuo de histidina y un residuo de serina. Vean que entre serina e histidina ocurre una transferencia de protones. Esa transferencia de protones permite que exista la formación de un enlace covalente transitorio. Entonces ven que el mecanismo de catálisis ácido-base ha favorecido la unión al sustrato por la transferencia de protones y a su vez ese lugar permite la unión o la formación de un enlace covalente transitorio que también favorece a la reacción química, a la catálisis como tal. Bien, al final obsérvense que se obtienen los productos finales y cada uno de los residuos del sitio activo ha recuperado su forma original. Y la catálisis por ion metálico siempre, digamos que esta es la enzima, hay un cofactor que lo que ayuda es facilitar la reacción entre el residuo y el sitio activo de una enzima. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un sustrato específico trifosfatado, es un nucleótido trifosfatado, y observen que, digamos, aquí hay un residuo en la enzima, ¿cierto?, que favorece el ataque ácido como tal, y miren que en este caso el cofactor favorece digamos, la unión catalítica por acá para poder hacer una escisión catalítica específica, y este magnesio es cofactor que ayuda específicamente a la transferencia de electrones, que favorece un medio suficientemente ácido para poder permitir el ataque de otro tipo de compuestos, en un caso una hidrólisis, y en este caso pues también favorecer la actividad catalítica. Ese, digamos, es un mecanismo bastante utilizado y lo vamos a ver mucho en otras reacciones, digamos, muy importantes a nivel metabólico que tienen como característica la utilización de cofactores de este tipo. Bien. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta o inquietud a lo que hemos hablado o tienen alguna duda particular?